Bienvenidos a Historias Asombrosas de Roma, el podcast donde exploramos los momentos más excéntricos, sorprendentes y a veces completamente absurdos del Imperio Romano. Hoy viajaremos a una Roma que no se enseña en los libros de historia tradicionales. No es la Roma de la disciplina militar, la grandeza arquitectónica ni los logros legales. Es la Roma de los emperadores que se creían dioses, de las conspiraciones políticas resueltas con veneno, de los banquetes desmesurados y las guerras más ridículas jamás peleadas. Roma fue una civilización de contrastes. Por un lado, creó algunas de las estructuras más duraderas de la historia, con carreteras que aún hoy pueden encontrarse en Europa, un sistema legal que influenció el derecho moderno y un ejército tan eficiente que dominó el Mediterráneo durante siglos. Pero al mismo tiempo era un imperio plagado de extravagancias y de excesos difíciles de imaginar. Desde los emperadores que exigían que se les adorara como divinidades en vida, hasta las élites que organizaban banquetes de varios días con platos como lenguas de flamenco y cerebros de pavo real, la vida en Roma oscilaba entre la brillantez y la locura. Hoy exploraremos a fondo la historia de los emperadores más insólitos del Imperio Romano. Calígula, quien trataba a su caballo mejor que a sus ministros y declaraba la guerra al océano. Nerón, quien incendió su propia ciudad para construir su palacio dorado. Y Cómodo, el emperador gladiador que creía ser Hércules reencarnado. También nos adentraremos en los aspectos más extravagantes de la vida cotidiana en Roma. Las prácticas absurdas de los senadores, las supersticiones más extrañas, los castigos crueles y los espectáculos romanos que convertían la muerte en entretenimiento. Así que relájate, siéntate cómodamente y acompáñame en este viaje a una Roma donde la realidad muchas veces superó a la ficción. Porque si algo nos enseña la historia, es que el poder absoluto no solo corrompe, sino que en muchos casos lleva a la completa locura. Calígula es, sin duda, uno de los emperadores más recordados de Roma, no por sus logros, sino por sus delirios de grandeza y locura. Su verdadero nombre era Cayo Julio César Germánico, pero pasó a la historia con el apodo de Calígula, que significa botita, porque cuando era niño acompañaba a su padre en las campañas militares y vestía sandalias de soldado. Un nombre infantil para un hombre que se convertiría en uno de los tiranos más despiadados y excéntricos que Roma haya conocido. Cuando asumió el trono en el año 37 después de Cristo, la gente lo adoraba. Venía de una familia noble, tenía un linaje impecable y representaba la esperanza de estabilidad tras los años turbulentos de Tiberio. Pero algo cambió. Apenas un año después de ser coronado, una grave enfermedad lo dejó al borde de la muerte. Se dice que sobrevivió, pero su personalidad cambió drásticamente. Lo que antes parecía ser un líder prometedor, se convirtió en un hombre paranoico, cruel y completamente irracional. Entre sus muchas excentricidades, una de las más famosas fue su obsesión con su caballo Incitatus. No era solo su animal favorito. Le construyó un establo de mármol, lo vestía con capas de púrpura y le servía vino en copas de oro. No bastándole con eso, llegó a declarar que lo haría cónsul del imperio, como una burla descarada al Senado, a quienes despreciaba profundamente. Pero su locura no se limitó a los establos. En una de sus campañas militares, llevó a sus tropas a la costa del Atlántico con la supuesta misión de invadir Britania. Al llegar, en lugar de ordenar un ataque, ordenó a sus soldados que recogieran conchas marinas como botín de guerra. Cuando regresó a Roma, anunció una victoria sobre Neptuno, el dios del mar, como si hubiera conquistado el océano mismo. Calígula también se creía un dios viviente. Mandó esculpir estatuas de sí mismo con la cabeza de Júpiter y exigió ser adorado en templos. Quienes se negaban a rendirle culto podían ser ejecutados en el acto. Su tiranía se intensificó al punto en que organizaba ejecuciones públicas solo por entretenimiento, e incluso, según algunos relatos, hacía matar a senadores o nobles que le parecían aburridos durante sus banquetes. Después de años de extravagancias y terrores, en el año 41 después de Cristo, su propia guardia pretoriana, harta de sus abusos y humillaciones, lo asesinó en una conspiración meticulosamente planificada.
Así terminó el reinado de un hombre cuya mente parecía estar más allá de la comprensión humana. Si Calígula fue el emperador de la locura, Nerón fue el emperador del ego. Gobernó Roma desde el 54 hasta el 68 después de Cristo, y aunque al principio intentó gobernar con moderación, pronto se dejó llevar por su amor desmesurado por las artes y su obsesión con su propio legado. Nerón no quería ser recordado como un líder militar o un legislador, sino como un poeta, un actor y un músico. Su mayor deseo no era ganar batallas, sino ser aclamado en los teatros. Maisven pasaba horas recitando versos, componiendo canciones y actuando en obras de teatro. Pero su ambición artística no tenía límites. Obligaba a los ciudadanos a asistir a sus presentaciones, donde nadie podía salir antes de que él terminara su actuación, incluso si el público se desmayaba del calor o el cansancio. Hay historias de mujeres que fingían dar a luz y hombres que simulaban desmayos para escapar de sus interminables recitales. Pero el evento que marcaría su reinado para siempre fue el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Durante 6 días, las llamas consumieron gran parte de la ciudad. La leyenda dice que, mientras el fuego destruía Roma, Nerón estaba en su palacio tocando la lira y componiendo versos sobre la caída de Troya. Pero lo más sospechoso vino después. Utilizó la tragedia como una oportunidad para remodelar la ciudad a su gusto y construir su gigantesco palacio, la Domus Aurea, con un lago artificial y estatuas colosales. Para evitar que lo culparan, señaló a los cristianos como responsables y desató la primera gran persecución contra ellos, donde muchos fueron ejecutados de formas crueles, lanzados a las fieras en el Coliseo o quemados vivos para iluminar las fiestas nocturnas del emperador. Finalmente, en el año 68 después de Cristo, cuando la revuelta contra él creció y su propio ejército se volvió en su contra, intentó huir. Acorralado y sin salida, decidió suicidarse, pero en el último momento titubeó. Su ayudante tuvo que asistirlo en su propia muerte. Sus últimas palabras fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». Si Calígula fue el emperador de la locura y Nerón el emperador del ego, Cómodo fue el emperador de la fantasía. Gobernó Roma desde el año 180 hasta el 192 después de Cristo, y su historia es tan absurda que parece sacada de una novela de ficción. Pero a diferencia de otros emperadores que se obsesionaban con el poder o la conspiración, Cómodo tenía una única pasión: él mismo. No quería ser gobernante, estratega ni legislador. Quería ser un gladiador. Un gladiador con el poder absoluto de un emperador. Desde su infancia, Cómodo fue criado en un ambiente de lujo y opulencia. Era hijo del gran Marco Aurelio, uno de los emperadores más sabios y respetados de Roma, quien pasó su vida defendiendo las fronteras del imperio y promoviendo la filosofía estoica. Pero Cómodo no heredó ni la sabiduría ni el liderazgo de su padre. En lugar de preocuparse por la política, se obsesionó con los espectáculos de gladiadores, los juegos del circo y el entretenimiento. Tan grande era su deseo de ser gladiador que organizaba combates en el Coliseo donde él mismo participaba. Pero por supuesto, no eran combates reales. Sus oponentes siempre eran esclavos desarmados, criminales debilitados o gladiadores sobornados para dejarse ganar. Cada vez que entraba en la arena, exigía ser recibido con aclamaciones y obligaba a los ciudadanos a pagar costosas entradas para verlo pelear. Se vestía con pieles de león y se hacía llamar la reencarnación de Hércules, posando en estatuas gigantescas con un garrote en la mano, en clara imitación del héroe mitológico. Incluso llegó a cambiar el nombre de Roma a Colonia Comodiana en su propio honor. Pero lo más ridículo de su reinado no fue solo su obsesión con los juegos del circo, sino la manera en que destruyó la imagen del liderazgo imperial. Mientras el imperio se tambaleaba por crisis económicas y revueltas en las provincias, Cómodo pasaba los días en la arena del Coliseo, participando en espectáculos donde mataba animales exóticos a larga distancia con flechas envenenadas, o peleaba contra gladiadores que tenían prohibido atacarlo. En una ocasión, decapitó a un avestruz y desfiló por la arena con su cabeza, señalando a los senadores como si estuviera insinuando que pronto les haría lo mismo. Los senadores, aterrorizados, fingieron entusiasmo
y aplaudieron su macabro sentido del humor. Pero su locura no terminaba en el Coliseo. En su palacio organizaba fiestas interminables y derrochaba enormes cantidades de dinero en lujos innecesarios. Se dice que, en un intento de impresionar a sus invitados, mandó llenar una de sus piscinas con pétalos de flores, hasta tal punto que algunos invitados se asfixiaron bajo la montaña de pétalos. Ordenó que todos los días se sacrificaran cientos de animales en su honor y disfrutaba observando ejecuciones desde la comodidad de su trono. El fin de Cómodo llegó de la misma forma en la que vivió, en medio de la conspiración y el exceso. En el año 192 después de Cristo, sus propios asesores, temerosos de que llevara a Roma a la ruina total, conspiraron para deshacerse de él. Primero intentaron envenenarlo, pero Cómodo tenía el extraño hábito de tomar pequeñas dosis de veneno diariamente para desarrollar resistencia, por lo que el intento fracasó. Finalmente, un esclavo fue enviado para estrangularlo en su habitación. Así terminó el reinado del emperador Gladiador, un hombre que convirtió el liderazgo de Roma en un espectáculo personal. Tras su muerte el Senado, aliviado, intentó borrar su memoria. Se declararon sus edictos nulos y se restableció el nombre original de Roma. El imperio, sin embargo, nunca volvió a ser el mismo. Cómodo había sido el último emperador de la dinastía antonina, y su muerte marcó el comienzo de un periodo de inestabilidad y caos conocido como la crisis del siglo XIII. Pero su historia quedaría grabada para siempre como la del emperador que prefirió el espectáculo a la gobernanza y que llevó a Roma al borde del colapso por su deseo de ser aplaudido en la arena. Los emperadores romanos no eran los únicos que vivían en un mundo de excesos. La aristocracia romana estaba sumergida en un estilo de vida que hacía que incluso las élites de hoy en día parecieran moderadas en comparación. En Roma, la opulencia y el lujo no eran solo símbolos de estatus, sino formas de demostrar poder y prestigio. Y en ninguna otra actividad se reflejaba esto mejor que en los banquetes. Los banquetes romanos podían durar días enteros. No se trataba solo de comer hasta la saciedad, sino de convertir la comida en un espectáculo. Se servían platos extravagantes como lenguas de flamenco, cerebros de pavo real, ratones rellenos de especias y erizos de mar bañados en miel. La presentación de los platos era casi tan importante como su sabor. Había pavos reales servidos con sus plumas intactas y pescados cocinados con tinta de calamar para darle un efecto visual impactante. Pero lo más insólito de estos banquetes era la práctica del vomitorium. Aunque el mito popular dice que los romanos tenían habitaciones especiales para vomitar y seguir comiendo, la realidad es que en los eventos más extremos sí existía la costumbre de inducirse el vómito para continuar la celebración. En las fiestas más decadentes se dice que algunos aristócratas llevaban plumas para provocarse el vómito y así seguir comiendo sin límites. Lo que para nosotros sería un exceso grotesco, para los romanos era un símbolo de riqueza. Poder permitirse comer hasta el hastío era una muestra de estatus. Pero no solo la comida era un arma de prestigio en Roma. El veneno también lo era. La política romana estaba plagada de conspiraciones, y el veneno era un método popular para deshacerse de enemigos. No se podía confiar en nadie, y las muertes por envenenamiento eran tan comunes que muchos nobles tenían esclavos especializados en probar sus comidas antes de que llegaran a la mesa del anfitrión. En algunas familias incluso se practicaba el microenvenenamiento, un método en el que se administraban dosis pequeñas de veneno a lo largo del tiempo para desarrollar resistencia. Irónicamente, esta estrategia, que funcionó para algunos, no pudo salvar a Cómodo de su asesinato. Además de los banquetes y los envenenamientos, la aristocracia romana tenía un apetito insaciable por el entretenimiento. El Coliseo era el epicentro de estos espectáculos, donde se celebraban peleas de gladiadores, cacerías de animales y ejecuciones públicas. No era raro que los emperadores celebraran eventos en los que cientos de personas murieran solo para el placer de la multitud. En una ocasión, el emperador Tito organizó un espectáculo donde se sacrificaron 9,000 animales en un solo día. Durante el reinado de Trajano, se celebró un evento tan grande que duró 123 días seguidos, con la participación de 10,000 gladiadores y 11,000 animales. La vida en Roma era una paradoja.
Era el centro del mundo civilizado, la cuna de la ingeniería, la política y la filosofía, pero al mismo tiempo era un lugar donde la extravagancia, la decadencia y la violencia se celebraban con entusiasmo. Y mientras los emperadores disfrutaban de su poder absoluto, el pueblo se deleitaba con los juegos, los festines y el caos que definían al imperio. Roma fue grandeza, pero también locura. Fue el imperio que dominó el mundo, pero que al mismo tiempo se desmoronó desde dentro, víctima de su propia decadencia. Desde emperadores que creían ser dioses hasta festines interminables, pasando por las conspiraciones más maquiavélicas y las guerras más absurdas, la historia de Roma nos recuerda que el poder absoluto lleva a la corrupción absoluta. Espero que este episodio haya sido tan entretenido como fascinante. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo con otros amantes de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo episodio de Historias Asombrosas de Roma. Hasta la próxima, y que tengas una noche llena de sueños tranquilos, y tal vez un poco romanos.